Bueno, que el Espíritu del Señor en esta noche nos guíe, nos ilumine y nos haga comprender sus palabras y que estas palabras sean carne de nuestra carne, hueso de nuestros huesos, alma de nuestra alma. Quisiera comenzar esta reflexión en la Biblia que nos lleva a ser mejores, que nos lleva a conocer al Señor, a tomar decisiones. El título de este mensaje es el siguiente: corriendo y sin premios. No es posible que un cristiano corra la maratón cristiana, la vida cristiana, y no obtenga premios. O que muchos de estos premios que Dios ha preparado no le lleguen. Que esas medallas, que esas copas, que esos trofeos, que esos reconocimientos, que esos galardones, el cristiano no los pueda ver. Es muy triste. Y es la realidad de muchos, de millares y millares de hijos de Dios y de cristianos en nuestra tierra y en el mundo. Corren, pero no obtienen los premios. ¿Y por qué no obtienen los premios? Pues bien, la Biblia nos da la respuesta y eso lo vamos a descubrir y nos quedará una respuesta muy clara a este interrogante a lo largo y ancho de esta disertación. En el libro de los Proverbios, capítulo 24, versículos 30 al 34, la Biblia nos dice lo siguiente. Atención. Proverbios capítulo 24, versículos 30 al 34. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Este es un pasaje que ilustra la realidad de muchos hijos de Dios, de muchas personas que sin duda son creyentes, han reconocido a Jesús como Señor y Salvador, pero que están corriendo por la vida sin obtener los precios. Esta sentencia de la Biblia, esta sentencia divina, la verdad, es muy dura, muy dolorosa. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Es muy triste, muy doloroso, muy trágico, muy dramático que los hijos de Dios estén experimentando tanta necesidad y tanta pobreza en casi todas las instancias de su vida. No solamente pobreza material y física, sino pobreza emocional. Pobreza, pero mucha pobreza en todos los campos de su vida. Daniel nos ha enfatizado en muchas de sus predicaciones que nuestras consecuencias son el fruto de nuestras buenas y malas decisiones. Y este pasaje ilustra a la perfección la realidad dolorosa y dramática de la necesidad y de vivir en esta vida corriendo sin obtener premios y galardones. La palabra de Dios dice que el autor sagrado pasó junto al el campo de un hombre con una característica. Este era un hombre negligente, es decir, un hombre perezoso. Un hombre que no hacía las cosas cuando tenía que hacerlas y como tenía que hacerlas. El autor sagrado pasó junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y atención, el versículo 31 muestra exactamente lo que él observó. ¿Y qué observó en el campo de este hombre?
en la viña de este hombre. Dice que estaba totalmente enmalezada. Por ella habían crecido, que por toda ella, óigase bien, por toda ella, no había lugar de esa viña que no estuviese llena de ortigas y llena de espinos. Los espinos y las ortigas habían crecido de tal manera que cubrieron la faz de esta viña. El abandono era absoluto y total de este campo. La cerca estaba destruida. La cerca que rodeaba la viña y que protegía la viña también estaba caída, estaba destruida. Dice el autor sagrado en el versículo 32, miré y lo puse en mi corazón. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi. Atención, lo vi. Y tomé consejo. ¿Y qué vio él? Que esta viña, este estado de destrucción y de abandono de este campo, era la consecuencia, no era más ni era menos, era la consecuencia de todas las decisiones equivocadas, de las decisiones que no se habían tomado oportunamente. Y esas decisiones equivocadas y esa falta de decisiones oportunas estaban enmarcadas en el sueño, demasiado sueño, amante del sueño, dormía demasiado, cabeceaba otro poco, ponía mano sobre mano otro poco para dormir. Más tardecito, después, otra dormidita, otro sueñito, otro motocito. Bien, ¿cuál fue el resultado? Destrucción, abandono, improductividad, miseria, pobreza. Y la sentencia, la terrible sentencia divina. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Cuando uno vive de esta manera, cuando mi viña, mi campo de trabajo, o su equivalente en estos tiempos de la posmodernidad, mi profesión, mi labor, mi trabajo, mi hogar, mi casa, mis negocios, están de esta manera, lo único que se observa es necesidad y pobreza. Bueno, hijos de Dios, con esta ilustración de la palabra del Señor, de la viña del hombre falto de entendimiento, yo quiero invitarles a que reflexionemos. Ya han corrido 30 días de este nuevo año. En mi última reflexión, les afirmaba categóricamente desde la Biblia que no habrá vida nueva porque hay un año nuevo. Desde la palabra de Dios decía que habrá vida nueva en cada uno de nosotros porque estamos en Cristo. Y expliqué con precisión qué es estar en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? Caminar con Cristo, identificación con Cristo, militar en Cristo, andar con el Señor, abrazar sus promesas, sus normas, sus leyes, sus principios, sus palabras. El resultado es que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pues bien, han pasado 30 días y yo quisiera invitarle a reflexionar y a que se responda allá en lo más profundo de su corazón. ¿Ha cambiado algo? ¿Hay algo nuevo en su vida? ¿O las cosas siguen igual? ¿O de mal en peor? ¿O usted está corriendo? Sí, está corriendo. Despacio, rápido, pero no está obteniendo los galardones y los premios que Dios ofrece en su palabra.
San Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted y yo, dice la Biblia, que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Somos hijos de la luz. Somos hijos de Dios. Y no podemos dejarnos arrastrar por la corriente de este siglo y de este mundo, por la vana manera de vivir de los hombres. El apóstol San Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículo 18, dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres. Atención. El apóstol Pedro entonces dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. En otras palabras, somos hijos culturalmente hablando de una vana manera de vivir. En este caso, la improvisación, la ignorancia, el desorden, el desgreño, la locura. Nosotros no somos el fruto de la planeación. En ese contexto de improvisación, de desgreño, de locura, nacimos, nos criamos, nos malformamos y un día, por la gracia y la misericordia, llegamos a los brazos del Señor, a los pies de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo, quien desde ese día nos abrazó, nos recibió, nos matriculó y ha iniciado un arduo, duro e intenso trabajo en cada uno, limpiándonos, lavándonos, enseñándonos, corrigiéndonos y formando su carácter perfecto en nosotros. Es maravilloso saber que hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir, lo cual significa que nosotros no podemos seguir en esa vana manera de vivir, como si no hubiésemos sido rescatados. Mañana se cumple el primer mes, mañana finaliza el primer mes y nos quedan 11 meses. La pregunta es, ¿cómo vamos? ¿Mejorando o igual? O como decían mis abuelos, la misma barca atravesando el mismo río. O empeorando. ¿Hemos tomado decisiones? ¿Hemos hecho un inventario de lo bueno, regular y malo de nuestras vidas? ¿O este primer mes no es nada distinto a los 12 meses anteriores del año 2020? Y muy parecido a los 12 meses del 2019, y qué no decir del 2018. Y nos sigo enunciando retrospectivamente. Todavía estamos a tiempo de salvar nuestra vida en este nuevo año. No por ser cristianos, no por hacer declaraciones de frases. Las cosas van a cambiar en nuestras vidas. Las cosas van a cambiar en nosotros. Si vivimos en Cristo, si estamos en Cristo, con nuestros ojos puestos en el Señor, lo cual demanda e implica un ejercicio diario de fe, es decir, obediencia a sus promesas, a sus mandatos. Las cosas que hay que cambiar y que decidimos cambiar es porque hacemos la voluntad del Señor. Esas cosas que tienen que cambiar en nosotros y que seguramente usted ya tiene identificadas, no van a cambiar porque sí. El apóstol San Pablo,
en la primera epístola a los Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 27, nos enseña lo siguiente. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 27. San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, observa algo cultural que estaba viviendo el Imperio Romano en esa época. Y eran las famosas Olimpiadas romanas, los Juegos Olímpicos. Y en el versículo 24, San Pablo dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido herido para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Perdón, heraldo, heraldo, palabra antigua, castellano antiguo. Heraldo significa vocero. O sea que este versículo, si lo parafraseamos, nos quedaría más fácil comprenderlo, porque estamos utilizando un lenguaje más actual. Dice San Pablo entonces que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido vocero para otros, yo mismo venga a ser eliminado. San Pablo habla aquí de golpear su cuerpo. Esto es una figura de dicción. Aquí no hay nada literal. Antiguamente los monjes y muchas sectas pseudocristianas, sus seguidores se golpeaban y se flagelaban, usaban látigos con puntas, porque hacían una mala interpretación de la escritura. Aquí hay una figura de dicción. San Pablo habla de golpear su cuerpo, habla de la disciplina, la rigurosidad del atleta de esa época, que no es distinta a la rigurosidad y la disciplina del atleta de hoy. Los atletas de hoy, los más destacados, LeBron James, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, son hombres supremamente rigurosos en la disciplina, en el cuidado de sus cuerpos, en su alimentación, en su sueño. Su condición física, gracias a la disciplina, les permite entonces ser los más destacados en sus diferentes actividades deportivas. En la vida espiritual, yo también debo ser riguroso y disciplinado. Juan Sebastián Bach, el famoso músico alemán, decía que sin aplicación, sin disciplina, nadie triunfa. En la vida espiritual, en la vida cristiana, se necesita aplicación, rigurosidad, disciplina. San Pablo entonces dice que, ¿cómo corremos? ¿En improvisación? ¿Esperando que la suerte nos sonría? ¿Golpeando al aire? ¿Corriendo a la aventura? ¿Al azar? ¿Viviendo una fe equivocada? ¿Antibíblica? ¿Insistiendo en seguir arrastrando nuestra vieja manera de vivir? El desgreño, el desorden, sin metas, sin planes, sin objetivos, sin programas, sin ejecuciones, sin estrategias. Viviendo como la mayoría, en ignorancia, siguiendo la corriente de este siglo. Esto no ha funcionado. A nadie le ha funcionado. Y no va a funcionar. Y menos a nosotros, los que decimos creer en Jesucristo como Señor y Salvador personalmente. Esto hay que pararlo. Si en estos 30 días que van corridos de este nuevo año,
Usted no ha establecido metas, objetivos, no ha hecho planes con su vida, en ningún aspecto de su vida, en ninguna disciplina de su vida. Esto tiene que cambiar. Esto no puede continuar así. Porque febrero será entonces la repetición de esta historia. Y cuando lleguemos a diciembre, su vida estará peor. Y sus consecuencias dolorosas, de pobreza, como la viña de este hombre falto de entendimiento, serán el resultado de no haber tomado decisiones oportunas, decisiones sabias, acertadas. ¿Cómo paramos esta realidad? ¿Cómo nos salimos de esta corriente impetuosa que nos arrastra en este siglo de locura? ¿Cómo corremos? Pues bien, San Pablo magistralmente aquí nos dice cómo correr para obtener el premio, el galardón, o los premios, o los galardones, o las recompensas como padres, como esposos, como esposas, como hijos, como hermanos, como hermanas, como trabajadores, como emprendedores. Corriendo, dice San Pablo en el versículo 24, corriendo de tal manera que lo obtengamos. O sea, no se puede correr de tal manera, de cualquier manera. Hay que correr de tal manera, de una forma específica, es decir, de una manera sabia, estratégica, inteligente. Recuerdo el proverbio que dice que en el barbecho del pobre hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. La palabra juicio es equivalente a inteligencia, ciencia y creatividad. Dios nos ha llenado de habilidades, de recursos y talentos. Él es nuestro proveedor. Él es nuestro pastor. Él es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Y si algo nos hace falta, Él lo suple, porque Él es bueno y generoso. Él cumple sus promesas. Nos invita a orar, a clamar, a creer, a expresarle nuestra fe. Y Él galardona y recompensa a los que se le acercan creyendo que Él existe, que Él es bueno y que Él es galardonador. Entonces, ¿cómo debemos correr? En primer lugar, San Pablo dice que luchando, peleando. En lo espiritual, recordemos que hay una batalla entre la carne y el espíritu. Y esa batalla es diaria. Y solo podemos obtener victoria creyendo en los beneficios que se desprenden de la obra redentora y salvadora de Cristo en la cruz por nosotros. Su perdón, su redención, su libertad, la santificación de su espíritu. Todo eso está a nuestro favor. Para salir victoriosos frente a la tentación, frente a la lucha de la sangre, de esta carne humana, frente a la lucha que tenemos contra el mundo en que vivimos y contra el diablo que nos acecha. Podemos salir victoriosos, porque no es cualquier victoria la que tenemos al alcance, es la victoria de Cristo en la cruz, la victoria gloriosa, liberadora y transformadora de Jesús en la cruz por nosotros. Esa es su victoria y es mi victoria. De esa manera entonces lucharemos con fe y esperanza, con nuestra fe puesta en Cristo, en sus principios, en sus leyes, en sus promesas, recordando siempre que Él galardona, que en toda labor hay fruta, que lo que sembramos, eso recogemos. De esta manera es que luchamos. En segundo lugar, San Pablo dice que todo aquel que lucha, no solamente lucha, sino dice que de todo se abstiene. Aquí habla de la abstinencia o la abstención. Abstención o abstinencia, válido los dos términos. ¿De qué? Del pecado que nos asedia, del pecado que nos mata, que nos envenena, que nos lastima.
del pecado en sus distintas manifestaciones. Debemos abstenernos de la improvisación, de la necedad, del desgreño, del golpear al aire, de correr a la aventura, es decir, a la loca. Los atletas de esa época corrían por una corona corruptible, dice San Pablo. Pero nosotros no corremos por un trofeito, por una medalla, por cualquier corona. Nosotros corremos por una corona incorruptible, que es la que el Señor ha preparado para sus hijos. Eso implica una renuncia al pecado de la inacción, de la flojera, de la pereza. La cerca se nos ha caído, la maleza nos cubrió la vida, nos cubrió el matrimonio, nos cubrió nuestra relación con los hijos, nos cubrió nuestro negocito, nuestro trabajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a trabajar arduamente, a esforzarnos y a limpiar y a mantener la limpieza. ¿Cómo? Renunciando a los pecados. Esa maleza es equivalente al pecado. Las iras, las envidias, la dureza de corazón, las malas palabras, las griterías, las maledicencias, la incredulidad, los pecados. Debemos renunciar a toda expresión pecaminosa, a todo pecado que lo único que ha dejado en nosotros es ruina. Esa abstención implica que tenemos que abrazar la voluntad de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Eso demanda de nosotros planeación, establecimiento de objetivos, de metas. Usted no puede seguir siendo el mismo papá del año pasado, porque es que sus hijos este año tendrán un año más. Y usted requiere de una nueva sabiduría, porque sus hijos tienen nuevas necesidades, solo por el hecho de crecer como seres humanos, tanto física como emocionalmente. Usted no puede seguir siendo el mismo esposo, porque este año su esposa tendrá un año más. Nuevas necesidades de orden físico y emocional. Y si usted no sabe cuáles son, ¿cómo responderá a esas necesidades? Entonces seguirá en deuda, seguirá endeudándose. Más pobreza, más ruina, más miseria. No solamente necesitamos planear y establecer objetivos, necesitamos acompañar esas metas de estrategias que nos permitan alcanzar dichas metas. Hoy, por hoy, no somos más que el resultado de nuestras consecuencias, de nuestras buenas y malas decisiones, no por haber sido de malas. Pueden pasar cosas que no son el resultado de nuestros pecados, son situaciones que se presentan. Nos enfermamos, no planeamos esa enfermedad. Fuimos prudentes y sin embargo se nos metieron los ladrones. Pero Dios no nos abandona en esas situaciones. Dios en esas situaciones muestra su misericordia y de una forma generosa, extraordinaria y milagrosa nos provee. Si estamos en Cristo de verdad, nuestra vida tiene que alumbrar, nuestra vida tiene que florecer, nuestra vida tiene que dar fruto en todo. Nuestra vida no puede ser esa viña llena de espinos y ortigas, con la cerca destruida. Nuestra vida tiene que ser una viña llena de flores, de frutos y de una cerca bien construida. Pero insisto, en la fe. ¿Y qué es la fe? No es más que creer en lo que Dios dice en su palabra. La fe es la certeza de lo que se espera. La fe es la convicción de lo que no se ve. Lo que se espera. Lo que no se ve. Estamos hablando de algo bien específico. ¿Y usted qué espera?
Usted espera un mejor hogar, una mejor relación matrimonial. Pero tiene que tomar decisiones para que su hogar sea mejor, para que su relación conyugal sea mejor. Usted espera una mejor relación con sus hijos, pero eso no va a llegar porque sí. Eso no va a ser porque Dios actúa como un mago. Sin Salabín. Los problemas tuyos con tus hijos han llegado a su fin. No, Dios no actúa así. Usted tendrá que establecer metas. Tendrá que arrepentirse. Tendrá que enmendar. Tendrá que corregir. Tendrá que aprender. Tendrá que instruirse. No hay derecho a vivir en ignorancia en el mundo en que estamos. Hay tantas posibilidades de acceder al conocimiento que nos permiten salir de estas ruinas, de estas miserias. Hay un compendio literario cristiano maravilloso y extraordinario que nos va a ayudar y que nos va a enriquecer. Estamos en una iglesia donde estamos expuestos a la edificación, a la instrucción en todas las áreas de la vida. Para eso Dios ha puesto pastores que nos apacienten con ciencia y con inteligencia. La fe entonces nos permitirá alcanzar los galardones. En Hebreos 11 dice que Dios es galardonador de los que le buscan, de los que creen en Él, de los que creen que Él es bueno, de que Él es generoso y de que Él recompensa. Nuestros planes, nuestras estrategias, nuestro orden, nuestras ejecuciones nos permitirán entonces alcanzar grandes logros de la mano del Señor. Si de pronto algunos de nuestros objetivos y de nuestras estrategias estaban fuera de la voluntad de Dios, entonces Dios nos corregirá, pero finalmente nos dará una salida. Dios nos salvará. No lo olvide, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo nos acompaña, nos bendice, nos prospera. ¿Puede usted creerlo? Créalo, esto es fe. Dios es galardonador de los que le buscan creyendo. Y la fe debe expresarse absolutamente en todo. En este 2021, no puede ser un año más lleno, plagado de derrotas, fracasos, miserias. Estamos en Cristo, hijos de Dios. Esto no puede ser. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Dónde entonces está la nueva vida en Cristo? Si usted sigue siendo el mismo viejo hombre, perezoso, flojo, gritón, gruñón, malgeniado, iracundo, mal hablado. La misma mujer, floja, perezosa. El mismo hijo, rebelde, contencioso. ¿Dónde está entonces la nueva vida en Cristo? Si usted dice que es cristiano. ¿Por qué han de decir las gentes que nos rodean? ¿Por qué han de decir los hombres a los cuales nos hemos identificado como seguidores de Cristo? ¿Por qué han de decir ellos, ¿dónde está su Dios? Porque es que yo no veo su Dios por ningún lado. Usted cada día es más miserable, más pobre, más bruto, más torpe. Usted cada día es más mal papá, más mal marido, más mala mujer, más mala madre. ¿Qué voy a hacer entonces con mi vida? ¿Qué voy a hacer con mi mal genio, con mi mala forma de ser, con mi mal carácter? ¿Qué voy a hacer con mi ignorancia, con mi mal temperamento? Simplemente me escudaré en la típica frase de que yo soy así. Así soy yo. Y punto. De malas. No. Eso no es vida cristiana. Eso no es fe, hijos de Dios. Genio y figura hasta la sepultura. No, 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 no. No. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No nos conformemos a este ciclo. La palabra de Dios dice que somos nuevas criaturas, hechos a la imagen del Señor, que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir.
De ninguna manera. La auténtica fe, la verdadera nueva vida en Cristo, no nos permite seguir siendo de cualquier manera, sino de la manera que Dios ha trazado, ha dibujado claramente en su palabra. ¿Qué voy a hacer con mi familia en este nuevo año? ¿El mismo papá? ¿La misma mamá? ¿Carnales a más no poder? ¿El mismo mal marido? ¿La misma mala mujer? ¿Estancados o de mal en peor? ¿Qué voy a hacer con estas finanzas? ¿Qué voy a hacer con tanta pobreza? Con tanta necesidad. Recuerde, el hombre armado estará ahí, empobreciéndolo más. Lo mismo de siempre. Inacción, quejas, llanto, el gobierno, los bancos. ¿Sí? Pero el gobierno no es más que el Señor. Por corrupto y malo que sea este gobierno, no es más que el Señor. Por usureros que sean los bancos, no son más que el Señor. ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está su confianza? ¿Dónde está su esperanza? Si no planeamos, si no nos organizamos, si no diseñamos estrategias, si no ejecutamos, todo seguirá igual o irá de mal en peor. No podremos entonces correr victoriosamente. Simplemente corremos, pero sin premios. Y yo lo que necesito es correr y correr, pero con premios, con galardones, porque lo que tiene Dios para nosotros, los que le amamos, es premios y galardones. Dios premia, Dios recompensa. No lo olvide. Corra, corra, pero de tal manera que obtenga cada uno de estos premios en su familia, en su hogar, como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hijo, como hija, como emprendedor, como trabajador, como hermano, como vecino. Corra sabiamente, corra inteligentemente, cuide su viña, el equivalente a su viña, tome decisiones, limpie la maleza, reconstruya la cerca. Dios le va a bendecir, Dios le va a recompensar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, tu maravillosa palabra que desnuda las intenciones oscuras, sórdidas de nuestros corazones. Gracias, Señor Jesús, por llamarme al arrepentimiento de mis pecados, de mis malas obras, de mis malos caminos, de mi desgreño, de mi improvisación, de mi desorden, de mis necedades. Gracias, Señor Jesús, por llamarme al arrepentimiento de mis pecados, como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hijo, como trabajador, como hombre, como mujer, como joven, como niño. Gracias, Dios, por enseñarme a correr en esta vida de tal manera que obtenga el premio, de tal manera que obtenga tus galardones, tus recompensas. Enséñame a abstenerme de toda especie de pecado, de todo mal. Enséñame, Dios, a planear, a ejecutar, a organizar, en fe y en esperanza. Enséñame, Dios, a reconstruir mi viña, mi hogar, mi trabajo, mis cosas, mis actividades, a limpiar la maleza, a reconstruir la cerca derribada. Enséñame, Dios, a ser disciplinado, riguroso, a golpear mi cuerpo, a vivir en ti, para que los hombres vean tu luz, para que los hombres vean tus frutos, tu florecimiento en mi vida, y no se anden preguntando dónde está el Dios de este o de esta. Padre, gracias, porque solo de esta manera podré ser vocero, viviendo para tu gloria y tu honra, viviendo y esperando siempre tu recompensa generosa y misericordiosa.
Gracias por tu Espíritu que intercede por nosotros en aquellas cosas que no sabemos cómo convienen ni por qué pedir. Sigue guardando nuestras vidas de todo mal, del mundo, del diablo, de la carne. Guarda nuestros hijos, nuestros hogares, nuestras casas, nuestros negocios, nuestros trabajos. Guarda a nuestros vecinos, a nuestros parientes. Guarda nuestra ciudad. Ten misericordia de nuestra tierra, de nuestro país. Que tu luz ilumine la oscuridad de nuestros gobernantes, para que tomen decisiones sabias y correctas. Gracias, Espíritu Santo, por interceder por nosotros, por bendecir nuestra iglesia, Dios. Gracias. Por cuidar a cada una de nuestras familias. Mil gracias. En el nombre de Jesús, Padre, te oramos. Amén. Mis hermanos, Bien, gracias. Por estar con nosotros, por acompañarnos, por su paciencia, por la disciplina. Dios les siga guardando y les siga bendiciendo. Un abrazo para todos. Gracias. Que Dios los siga Buenas cuidando. noches. Muchas gracias. Bueno. Buenas noches.